que, bueno, esta sala é grande, algúns vos sentades aí un pouco alonxados, para escoitarnos ben. A presentación deste libro, Navegando Xuntos, é especial en Santiago, ¿no? Teresa xa o presentou, Diego xa o presentaron en Madrid, en Burgos, en Valladolid, pero bueno, aquí os presentes, ¿no? Todos temos un trociño da vida de Teresa e Antonio, ¿no? Entón é especial por iso. Intentaremos que saia un pouco diso, ¿no? Entón, vamos a facer unhas preguntas aquí a Teresa e a Diego, que agora vos presento, sobre algúns dos temas planteados no libro. Non vimos facer spoiler para que teñades ganas de collelo ali ao final, de pedir a dedicatoria e todo eso. Non vimos contar, bueno, con detalle, ¿no? Senón que vimos tratar algúns temas, ¿no? Los que saen aí. E logo diso, tenemos como 20 minutos, así, para que fagades preguntas ou para que aportedes, ¿no? Cousas que vos aportaron a vosa vida tamén a familia de Antonio e Teresa, ¿no? Porque así, entre todos, podemos, bueno, pues ir aprendendo uns de outros, ¿no? Tamén do público. Entón, empezo presentando. Presento a Diego. Diego es compañero, amigo, psicólogo, trabaja en Valladolid, es psicólogo y terapeuta familiar, y llevamos colaborando con él mucho tiempo en Encuentro y Solidaridad y también en la profesión. Y Teresa de Vallejo, pues ya la conocéis, entonces no la voy a presentar, se va a presentar sola durante todo el año. Vale, entonces vamos a empezar, si os parece. Y lo primero que me gustaría preguntar es algo así como, bueno, el libro empieza cuando ellos se casan, ¿no? Entonces, me gustaría preguntar por el previo, pero de una forma un poco especial, que va a sorprender a Teresa, que le encantan las sorpresas. Molan. Me gustaría que presentases un poco vuestra vida previa desde dos cualidades que creo que os representan, ¿no? Si no es así, pues me lo dices. Pero para mí Antonio era una persona muy generosa, ¿no? Que compartía mucho. Y tú también, junto con él, ¿no? Pues muy acogedores. Entonces son cualidades que me llaman la atención, ¿no? Que nos despedíais en la puerta, que nos recibíais en la puerta, que podíamos ir a casa y nos invitaban sin parar a su casa, ¿no? Entonces me gustaría que pensaras cómo esas cualidades fueron antes cultivadas, antes de vuestro matrimonio, o después, o lo que me quieras contar de eso. ¿Qué te parece? Me parece que las preguntas se las podéis hacer a Diego también, ¿eh? Que para eso ha venido de Valladolid. Bueno, en realidad he venido para una jornada que hay mañana y hemos aprovechado. La amistad consiste en esto, ¿no? En que te dicen la verdad. Pues desde luego sí que Antonio era generoso, vamos, yo es que en eso no había caído en la cuenta, vamos, no es algo que crea que es una característica nuestra. De hecho, creo que Antonio era más acogedor que yo. No sé, aquí es que como la gente me conoce no puedo mentir, Cristina. Si digo que soy una persona, dirán, no, bueno, en otros sitios de las presentaciones me sentía como más libre, porque si decía algo la gente se lo creía, ¿no? Pero aquí no puedo engañaros, no debo ni quiero, ¿no? Pero sí que es cierto, yo no sé, Antonio, pues por su carácter, por su educación, la familia de Antonio, que aquí hay algunos que están también presentes de la familia, una familia numerosa, 13 hermanos, pues o eres acogedor o no te queda otra, ¿no? Y además en su casa siempre había más gente que los hermanos, o sea, siempre había primos, siempre había, o sea, que eso me llamó a mí mucho la atención, porque en mi vida, en mi infancia, fue todo lo contrario. Vivimos bastante aislados, bastante solos y de hecho nos enteramos que teníamos una abuela y subimos lo que era una abuela cuando vinimos a España. Fue algo wow, ¿no? Y tíos y primos, bueno, nos marcó mucho. Entonces no tenía yo esa sensación de familia acogedora, ¿no? Pero sí es la percepción que vosotros tenéis. Pero ya digo, yo creo que era más Antonio. Y lo de despedir y eso va en relación con lo que estaba yo diciendo ahora, que no me voy a enrollar, pero de haber descubierto lo que es tener familia, Entonces yo creo que de ahí sí que ha quedado la cosa de, bueno, pero
Muy bien. cortarme, que yo empiezo. Venga, vamos repartiendo un poco de juego también con Diego, pero podéis comentar libremente lo que os parezca, ¿no? Una de las cosas que marcan, ¿no?, la vida de esta familia es el mar, ¿no?, y la vida del matrimonio, y estar distanciados, ¿no?, tener poco tiempo, ¿no?, durante muchos años para formar el matrimonio, ¿no? Entonces, el tiempo, ¿no?, es una cosa que nos parece una excusa muchas veces para muchas cosas, ¿no? Decimos, pues tengo poco tiempo, pues no puedo dedicarlo a eso, ¿no? Pues priorizo otras cosas, ¿no? Y otra gente dice, bueno, pues como tengo mucho tiempo, ¿no? ¿Qué opináis del tiempo, Diego? ¿Qué opinas del tiempo en la familia? El tiempo en realidad, tener mucho o poco, todos tenemos más o menos el mismo. Sí, perdón, ¿se oye? Digo que el tiempo, todos tenemos el mismo tiempo, ¿no? Lo que pasa es que es verdad que para mí la clave del tiempo en la familia es lo que hacemos con él. Uno puede tener poco tiempo y que ese tiempo que tiene pues sea un tiempo de entrega, de escucha, de acogida, de generosidad, ¿no? Y uno puede tener todo el tiempo del mundo y que sea un tiempo de estar cerrado sobre uno mismo, que sea un tiempo de monólogo, ¿no? Entonces, para mí la clave del asunto no es tener mucho o poco tiempo, ¿no?, sino lo que se hace en ese tiempo que existe, ¿no? Una de las cosas que a veces se dice es que cuando las familias, y hay datos en los que se sustenta esto, ¿no?, que a veces los matrimonios, después de pasar mucho tiempo juntos, pues es cuando más separaciones hay, ¿no? Pero luego, por otro lado, hay una queja de que tenemos poco tiempo para hacer cosas, Por eso yo, pues en medio de esta contradicción, tengo la impresión de que más que la cuestión de la cantidad es lo que hacemos con él, ¿no?, cómo lo empleamos, cómo dedicamos, ¿no? Hay muchos padres, bueno, el caso de Antonio tiene la peculiaridad del mar, ¿no?, pero hay muchos hijos que recuerdan que los padres, la figura del padre, en una época a lo mejor hace más tiempo, en la que lo único que recuerdan de él es que se acercaba por la noche a darles un beso cuando ya estaban acostados, ¿no?, porque volvían de trabajar, jornadas, etcétera, ¿no? Entonces, el tema, me parece, no digo que haya que hacer eso, ¿no?, pero me parece que la experiencia del tiempo es que poco tiempo entregado es un tiempo valioso. ¿Qué nos cuentas de tu tiempo juntos? Bueno, en la línea de lo que apunta Diego, ¿no?, Antonio pasó poco tiempo, sobre todo menos del que le hubiera gustado pasar, ¿no?, con sus hijos y con sus amigos y con su familia, ¿no? Y es algo que siempre siempre no, a raíz del libro de Diego, que está muy bien, he caído en muchas cosas, ¿no?, que nunca me había parado un poco a pensar, ¿no? Pues qué pasa que Antonio y tal, no lo había pensado, como últimamente sí que le doy más vueltas, ¿no? Y me doy cuenta de que, siendo un hombre más bien callado, porque era un hombre más bien callado, nunca sé si era su carácter o que yo no le dejaba tiempo, ¿no?, para hablar, pero bueno, era callado, no era tampoco muy expresivo. Sin embargo, cómo caló en sus hijos, cómo caló en los amigos, para el tiempo que estuvo, digo yo, wow, ¿no? Entonces, lo que dice Diego, pues la calidad de tu vida que ofreces, ¿no?, la entrega, el silencio, la escucha también, ¿no?, se valora mucho. Y entonces, bueno, pues ese tiempo era muy aprovechado. Cuando venía, el tiempo era muy aprovechado. Muchas veces muy improvisado, venía, a lo mejor te planteaba, pues si estaba un fin de semana, vamos a hacer esto, vamos a hacer el otro, ahora venga, de repente era todo como un poco aventura, ¿no? Realmente los tiempos que pasaba en casa, pues no eran muchos, ¿verdad? Por ahí lo saben bien, no eran muchos. Pero es eso, es la calidad y cómo utilizamos ese tiempo, ¿no?, y lo que damos en ese tiempo, pues es lo que yo creo que en Antonio sobre todo hizo que tuviera pues esos amigos y eso, bueno. Por ahí. Bien, continuamos. Yo escucho muchas veces historias del mar, ¿no?, porque trabajo en el Barbanza también,
Y entonces escucho a las mujeres de las conservas, escucho a la gente de de las plataformas petrolíferas, que pasan ahora, 3, 4 meses fuera, eólicos, ¿no? No es como era antes, ¿no? Que se pasaba todo el año fuera y apenas estaba en casa 20 días, ¿no? O 20 días, ¿no? O algo así. Depende, o menos. Vale, ahora nos lo cuentas. Y una de las cosas que nos plantean las familias muchas veces es lo difícil que es sentirse libre de resolver problemas, ¿no? De ver qué hago con los chicos, de ver cómo hago este problema en casa, de ver que no sé qué, ¿no? Cuando tenemos el criterio común, pues que a lo mejor no hemos tenido mucho tiempo, o que está alejado, o que tenemos una idea, pero lo difícil que es tomar decisiones, ¿no? ¿Cómo se hace eso de sentirse libre, ¿no? Y al mismo tiempo, pues querer tener un criterio común y querer que los hijos vivan ese criterio común, ¿no? Pues se hace como se puede, ¿qué te voy a decir? Unas veces mejor, otras veces peor, ¿no? Sí reconocer que la libertad siempre sentí que la tenía, ¿no? Libertad por parte de Antonio, total, total. Lo contrario, además, yo creo que resultaría muy difícil, porque si convives, ¿no?, todos los días con tu marido, o con tu mujer, o tu compañera, lo que sea, pues es más fácil un cierto control, ¿no?, una cierta presión y tal, pero en la situación nuestra, o confías y das libertad, o no sé, debe ser pues horrible, ¿no?, tremendo. Entonces, esto también te da cierta seguridad. Ahora, luego, a la hora de tomar decisiones y todo eso, pues a veces había la oportunidad de previamente haber hecho una consulta y te va dando su opinión. Otras veces, pues tienes que elegir como pasará a muchos de vosotros. Hay que tomar una decisión y la tomas, ¿no? Pero sí que es cierto que esa confianza y esa generosidad, en mi caso, sí que la tuve siempre, ¿no? He valorado mucho también. Diego, y este tema de la libertad, ¿no? Mucha gente joven o muchas parejas o incluso gente mayor, ¿no?, tiene experiencia de que a lo mejor viven el matrimonio o la pareja estable, ¿no?, como algo que les limita, como algo que... ¿Qué nos dices de eso? Hombre, esto tiene mucho que ver no solo con la vivencia de la pareja, sino con la vivencia de todo vínculo estable. Entonces, a veces, cuando se piensa que hay una crisis del matrimonio, en realidad lo que hay es una crisis de los vínculos estables. Hay una crisis del sindicalismo, de las asociaciones de vecinos, de la participación en partidos políticos, de todo tipo de asociacionismo que tiene la misma base que esto, ¿no?, que es una base como de ver que el vínculo estable, que me compromete, me resta libertad. Yo creo que eso es fruto, me parece, de una cultura hippie que empieza a verse superada, pero que todavía tiene mucho peso, ¿no? Entonces, me parece que encontrar que el vínculo estable nos permite llegar lejos de lo que llegaríamos por nosotros mismos es una de las claves que nos ayuda a crecer. Los montañeros, para subir montañas, se atan unos a otros. Es una cosa que llaman la cordada, ¿no? Se atan unos a otros y es la forma en la que pueden llegar a escalar, pues, montañas altas, ¿no? Claro, ir atado a otro te resta la libertad, no puedes ir por donde te da la gana, pero te permite llegar a sitios donde uno solo no es capaz. Entonces, entender la libertad como la ausencia de vínculo resta, o solo como la ausencia de vínculo, resta el concepto de libertad como la capacidad de llegar más lejos de donde estamos, ¿no? Entonces yo creo que también me parece, ¿no?, que entender esto nos ayuda a situarnos en la vida social, pero también en la vida personal, en la vida de matrimonio. Y luego hay un aspecto en relación con lo de la confianza que decía Teresa, que yo quería como añadir también un matiz, que es que
la confianza no es algo que se obtiene o se merece, ¿no? Sino que la confianza tiene que ver con una mirada básicamente de aprecio del otro. Desde esa mirada de aprecio, de valoración, confío en las decisiones que tomes, aunque a veces yo hubiera tomado otras, aunque a veces me parezca que te equivocas, ¿no? Entonces la confianza no es el saber que siempre vas a acertar, sino que la confianza se nutre básicamente de una visión positiva del otro, una visión de aprecio, ¿no? Justamente, aprecio, yo diría, ya en los hogares, el amor, ¿no? El amor es la base. También el amor a veces pasa crisis y todas esas cosas que seguramente pasamos todos, ¿no? Pero otra cosa que yo creo que ayuda a la confianza también es la sinceridad, ¿no? El conocer pues, lo que le está pasando al otro, el que se abra. A veces cuesta mucho, a veces tardas mucho también en decir, ¿no?, las cosas, pero no quedárselas guardadas durante mucho tiempo, sino ser sincero. Entonces, siendo sincero, conociendo al otro, el momento que está pasando y tal, sabiendo que eso da, yo creo que como resultado, la confianza, ¿no? Y yo creo que uno se mueve de otra manera, incluso sabiendo pues, que te puedes equivocar. Pero bueno, llegará el momento de decir, bueno, ¿y cómo hiciste? O sea, el diálogo, la comunicación, todo eso, que segurísimo que vivís todas estas realidades, ¿no? Pero a mí es fundamental, yo creo, el tema de ser sinceros, el tema de la libertad, sentirte también libre, ¿no? Que no te están ahí presionando y juzgando y eso genera confianza y el amor que hay de base, si no puede sostenerse, creo yo, vamos. Pero... Ser creativos, ¿no? Porque, quiero decirte, si está en el mar, a tomar por saco, o sea, ¿cómo nos comunicamos? ¿Cómo confiamos? ¿No? ¿Qué formas buscaste tú para bueno, comunicarte con él y él contigo, ¿no? No había muchas formas, porque esto del WhatsApp y estas cosas, que Antonio lo conoció ya al final ya cuando estaba, bueno, pues enfermo, bueno, un poco antes quizá, pues conoció el tema este del WhatsApp y tal, ¿no? Entonces él lo que veía es que mi teléfono estaba todo el día tiquití, tacatá, todo el rato, ¿no? Pero también la ventaja que nos dio y la alegría de que a través de lo que antes era, ¿cómo se llamaba? Skype. El Skype. A través del Skype podíamos mantener conversaciones con Chusa, con la tercera hija, que pasó 5 años en Argentina. Entonces, hombre, verla allí y tal, una maravilla, ¿no? Entonces, estaba Antonio a mi lado, estábamos hablando con ella, terminamos de hablar, adiós, nos despedimos. Y le digo yo a Antonio, si hubiéramos tenido esta tecnología cuando tú navegabas, y me mira y me dice, un coñazo. Un coñazo. Era más divertido de la otra forma. Entonces no teníamos esas herramientas, ¿no? Bueno, pues como todos os imagináis, la escritura, el escribir, ¿no? Porque los legados eran muy de Pascuas en Ramos, muy escuetos, pero se valoraba mucho, ¿no? Cuando llevaba mucho tiempo sin carta y sin nada, y a lo mejor pues llegaba un telegrama que decía, ¿cómo estáis? Yo bien, besos, era siempre lo mismo, pero está bien, ¿no? Entonces, pero eso era muy esporádicamente, ¿no? Las llamadas de teléfono eran caóticas, porque pasaban por Aranjuez Radio o Pozuelo del Rey, con un intermediario. Sabéis que cuando se habla normalmente, no sé ahora, yo estoy hablando del siglo pasado, ahora ya no será así, pero bueno, se dice una frase y se dice corto, entonces contesta el otro corto, pero ¿quién corta? Pues alguien que te está escuchando, lo que dice uno y lo que dice el otro, o sea, intimidad cero, ¿no? Y cuando nació nuestra hija mayor, Magdalena, pues yo avisé a la empresa de que le avisaran a él que no estaba para el nacimiento, estaba navegando, y entonces me llama y era todo a través de un señor que dice su marido que cómo se encuentra. Bien, dígale que ha sido niña. Bueno, pues dice que se cuide y que la quiere. Pues dígale que yo... O sea,
era mejor escribir, ¿no? Era lo único que podíamos, pero nos ayudó muchísimo. O sea, aunque era complicado porque las cartas tardaban mucho en llegar, se cruzaban con las que yo había escrito, lo que ponía ya no tenía sentido con lo que... O sea, no era fácil tampoco, ¿no? Pero, ¿puedo seguir con lo de la comunicación? Sí, claro. Porque esto me encanta, este tema me gusta mucho. Porque siempre lo recomiendo, que escribamos. Es que yo no sé escribir, todo lo que estamos aquí, menos aquel pequeñajo, seguramente sabemos escribir, ¿no? Entonces, no es hacerlo bien ni mal, sino dejar que salga lo que queremos transmitir, ¿no? Y es un ejercicio pues de mucha reflexión, o sea, no es como yo ahora que estoy hablando, estoy viendo vuestras caras, más o menos, bueno, veo que de momento nadie se ha ido, tal, ¿no? Pero escribiendo no sabes quién recibe la carta, en qué momento, si la va a entender, ¿no? Entonces revisas, repasas, piensas mucho lo que quiero decir, así todo muchas veces metes la pata o no se entiende, ¿no? Pero es una vía de comunicación que yo creo que es muy positiva, sobre todo te ayuda a poder expresar y sacar y compartir cosas difíciles, ¿no? Porque en el cara a cara yo le estoy diciendo a Diego algo y Diego me pone una cara y digo yo, buf, entonces ya me altero y digo, es que no, nada, porque Diego es así. Pero escribiendo no, entonces que permite, a lo mejor aquí ya tenéis experiencia de esto y lo entendí bien, porque no sé si lo estoy explicando, pero te permite otra apertura, te permite otra comunicación y nosotros no nos quedó otra, pero bueno, es un ejercicio que ya mi madre practicaba con nosotros también. A veces ibas a la cama, levantabas la almohada y había una notita, ¿no? Pues yo qué sé, a lo mejor, bueno, pues pidiendo perdón o cualquier cosa, ¿no? Entonces, es un hábito que os recomiendo y que os pongáis a hacerlo, porque se aprende y parece que uno no tiene nada que decir, pero todo lo que llevamos dentro, cada uno, es un tesoro, ¿eh? Es un tesoro, de verdad. Y después de escribirlo, se lo dais a Diego y os saca un libro. Venga, nos puso el perdón a huevo y es tu tema favorito, ¿no? Bueno, ese es uno de los temas. Sí. Sí, es uno de los temas porque yo creo que es una de las cosas que peor enseñamos y que peor hemos aprendido, que peor transmitimos, que peor enseñamos. Mi experiencia con el perdón es que si realmente le quitamos todo lo que tiene de mal enseñado, perdonar es mucho más fácil, porque el perdón en realidad es el amor que busca sitio como para crecer, para expandirse, ¿no? Que se ve arrinconado por un hecho que yo he sufrido o se ve, digamos, enjaulado por un hecho que he sufrido y que cuando quiero que el amor crezca necesito del perdón, ¿no? Lo que pasa es que es verdad que el perdón se encuentra a veces con dificultades, con obstáculos que tienen que ver eso, ¿no? Con que yo identifico que perdonar es olvidar y realmente no lo es, ¿no? Olvidar es una cosa que no depende de uno. Si yo os digo, hoy es jueves, ¿no? Si yo os digo que os olvidéis qué día es hoy, vamos a esforzarnos un poco en olvidar que hoy es jueves, pues no lo conseguimos, porque es algo que nos pasa, no hacemos nosotros, eso nos sucede, ¿no? Pues, pero perdonar, podemos decidir hacerlo, ¿no? Entonces, a veces identificamos perdonar y olvidar, o a veces identificamos perdonar con volverme a exponer a que me hagan daño. Entonces, cuando somos capaces de quitarle toda la parte de error que tiene, a veces entendemos el perdón como una obligación. Bueno, si somos capaces de quitarle toda la parte de error que tiene el perdón, pues en realidad, cuando queremos amar, necesitamos perdonar. Cuando queremos seguir amando, necesitamos afrontar la realidad del perdón, ¿no? Y me parece que luego hay las formas concretas, hay mucha creatividad,
Quiero decir que hay veces que no hace falta, no es malo pedir perdón explícitamente, ¿no? Pero a veces encontramos fórmulas que expresan ese decir, lamento lo que ha pasado, lamento lo que he hecho, ¿no? Y las encontramos como para tantas cosas, cada familia, cada pareja, cada matrimonio la suya, ¿no? ¿Te sugiere algo esto? Hombre, me sugiere, porque yo es que no entiendo las relaciones humanas si no cabe el perdón, ¿no? Si no cabe el perdón, ¿no? No el perdón de, ay, te pisé, perdona, sino, bueno, pues el perdón más profundo, ¿no? Y a mí sí que me educaron desde muy chiquita y yo recuerdo que mi madre sí nos obligaba, de niños, de niños. Una pelea, un tal y como, bueno, pues ahora vas y le pides perdón. Maldita la gracia de que tenías de ir a pedirle perdón, ¿no? Pero ibas y pedías perdón, un perdón que yo creo que, bueno, evidentemente con la vida vas madurando, vas aprendiendo, vas escuchando, vas conociendo, pues eso, otros testimonios, ¿no? Pero que creo que eso, que es fundamental, esa actitud, ¿no? De sentir dolor por haber hecho daño a alguien que quieres, a veces sin quererlo tampoco, pero es una persona, ¿no? Y es la manera de volver a encontrarte, y no te digo nada, pues eso, si es de la familia, si es tu marido, tu pareja o lo que sea, es que si no, sin eso, yo no... Vamos, si Antonio no me hubiera perdonado, hoy hubiéramos terminado a sablazos, ¿no? O sea, Vale, vamos a intentar unir temas para luego repartir juego, ¿vale? Porque yo veo ahí a la gente haciendo así en la cara. Y levantando la mano, que queréis preguntar. Y seguro que quieren compartir cosas de, bueno, de lo que habéis conocido de ellos, o preguntar, hacer preguntas directamente a Diego o a Teresa, ¿no? A ver si puedo unir esto, ¿no? Por un lado, tenía esa parte de dentro y fuera de la familia, ¿no? Que los límites a veces están como difuminados y que dejamos entrar a otros y compartimos con otros y aprendemos de otros y eso nos hace bien. Y por otro lado, el tema de cuando tenemos que hacer piña frente a un conflicto externo, ¿no? Muy potente, que, bueno, nos revuelve a la familia, ¿no? Y cómo hacemos eso, ¿no? Con los hijos, en el matrimonio, con los amigos, ¿cómo hacemos eso, no? Venga, Diego. Entonces, lo que queráis comentar. Bueno, hay una primera idea que es que hacer equipo, y la portada un poco del libro también lo apunta por ahí, ¿no? Hacer equipo quiere decir no que todos tengamos las mismas responsabilidades, sino que de alguna manera todos vayamos, o todos sepamos hacia dónde vamos, ¿no? Que todos colaboremos desde nuestra capacidad hacia dónde vamos, ¿no? Y eso pasa por entender que, en el caso, por ejemplo, de una familia, un matrimonio con hijos, que la sobreprotección de los hijos les impide vivir esto, ¿no? En el caso vuestro es la experiencia de la sanción de Pescanova, el juicio y todo eso, ¿no? Pero en la experiencia de muchos de nosotros son problemas laborales o son un problema de enfermedad, que fallece o está enfermo el abuelo o la abuela, ¿no? Y entonces muchas veces eso, pues los padres entendemos que debemos ser nosotros los que nos lo gestionemos, ¿no? Entonces, transmitir a los hijos y educar a los hijos y vivirlo con ellos, ¿no? Que pues tenemos que hacer frente a una sanción injusta de la empresa del padre, o que tenemos que ayudar a cuidar a una abuela que está enferma, o ir a visitarla aunque ya no nos conozca porque tiene Alzheimer, ¿no? Pues cuando podemos hacer eso, me parece que también, no quiere decir que los niños sean los responsables de cuidar a la abuela o de ir a visitarla, pero que de alguna manera en su medida también puedan colaborar. Me parece que esto ayuda, como decía, a hacer esa piña, ¿no? Y luego, este tema también tiene que ver, creo, con la falsa separación entre dentro
y fuera de la familia, en el sentido de decir que a veces se identifica o identificamos el mundo, la sociedad, el mundo del trabajo, la política, los medios de comunicación, tal, como un mundo hostil del que tenemos que protegernos en la familia y del que tenemos que hacer que la familia sea una especie de oasis en el que vivamos de una manera muy diferente de lo que pasa en el mundo, ¿no? Y entonces intentamos como hacer un muro que separe lo de dentro y lo de fuera, pero hoy en día esto sabemos que es absolutamente, no tiene ningún sentido. Lo que pasa en las familias repercute fuera, el que haya hoy que nazcan menos niños repercute en la sociedad, esto es evidente, y al revés, lo que pasa en la sociedad, el precio de la vivienda repercute en que nazcan menos niños, esto también es evidente, ¿no? Entonces, entender que no se puede hacer como una separación total, sino que la frontera es difusa y permeable, yo creo que también es importante para situarnos como familias en el mundo de hoy, ¿no? Y también para ser capaces de hacer el filtro que necesitamos o que debemos hacer respecto de lo que pasa en el mundo, ¿no? El juicio que hay que hacer respecto de lo que sucede en el mundo. Yo me acuerdo que esto del equipo, en la primera presentación que hicimos, que fue en la tierra de Diego, en Valladolid, Marta es la... Bueno, igual ya lo ibas a decir tú y te lo estoy... ya lo pone aquí. Bueno, la persona que hizo estos diseños, estos dibujitos tan sencillos pero magníficos, ¿no? En cada capítulo pues hay uno y que son unas líneas, pero que está, bueno, me parece que muy acertados, pues es la tercera persona que colabora en el libro de Navegando Juntos. Y Marta muchas veces pues ha hecho el papel que está haciendo ahora Cristina, de presentar y todo esto, ¿no? Y entonces en la presentación de Valladolid me dice, bueno, Teresa, esto del equipo, porque además en la portada pone un barco y equipo, ¿no? ¿Vosotros cómo lo habéis tratado, esto del equipo? A ver, cuéntanos. Y digo yo, ¿qué? Digo yo, eso del equipo nunca lo hablamos, Antonio y yo, o sea, no veía yo poner la familia como un equipo y tal, ¿no? Pero bueno, Marta no pregunta por preguntar y le da muchas vueltas y realmente creo que sí, ¿no? Lo que decía Diego, es un conjunto de personas, cada uno tiene su identidad, su manera, su función, su papel, ¿no? Dentro de la familia y realmente funciona pues como un equipo, ¿no? Y yo valoré eso de equipo porque dándole vueltas me doy cuenta que de las primeras veces que dije, ostras, esto qué bueno, ¿no? De los hijos, cuando ya nos venimos a vivir a Santiago, pues nosotros estábamos a 5 kilómetros fuera de Santiago, imprescindible el coche, había que subir, había que bajar, había que tal, mientras más hijos había en Santiago, más viajes había que hacer, bueno, una locura, ¿no? Venían a comer a casa y ese ratito de comida, porque antes había clase por la tarde y había que volver a bajar y tal, bueno, lo pasábamos diciendo, bueno, entonces yo te bajo y te subo y tú me esperas y te baja este y te coge el otro y mamá era... Bueno, y cuando lo hacía yo era un verdadero desastre, porque me salía tal. Y un día uno de los hijos dice, mamá, calla. Tú sales y vas a buscar a no sé quién y después coges, entonces me lo organizó estupendamente, dije yo, wow. Pues eso es un equipo, ¿no? Cuando cada uno aporta lo que es, lo que tiene y funciona, ¿no? Como equipo. Y yo creo que Diego lo que apuntaba antes, bueno, eso ya se relata un poco al final del libro, es también una situación muy difícil, muy dura, por la que tuvo que atravesar Antonio después de toda su vida entregada a una empresa, que además me encanta decir el nombre, y es Pescanova. Y un año antes de que se jubilara, los marinos, como los mineros y estas profesiones así más duras y tal, se pueden jubilar con 55 años, al menos antes, no sé ahora. Y entonces Antonio a los 54 pasó un mes de vacaciones en Navidad, el que le correspondía, termina las vacaciones y vuelve a nadar. Entonces en la empresa le dicen que no, que se va a quedar otro mes más en tierra sin cobrar. Dice, bueno, ¿y eso por qué?
Y entonces fue a Pescanova en Vigo y preguntó, oye, ¿qué he hecho yo? O sea, ¿por qué? Le hizo extraño. Entonces la respuesta literal fue, es que usted es el más antiguo en la empresa, el de más prestigio en la empresa, y si le castigamos a usted, los demás van a espabilar. Evidentemente Antonio Reguedó dice, un año antes de la jubilación, o sea, esto está muy pensado, ¿no? Entonces, bueno, la familia también nos planteamos pues qué hacer, qué no hacer, y le animamos a que no se resignara, ¿no? O sea, a que luchara. O sea, era una injusticia tan grande, tan gorda, tan asquerosa, que terminara así su vida laboral, después de haber estado a su vida navegando y trabajando para la empresa, y que te digan que el de más prestigio y tal, te quedas castigado, ¿no? Bueno, la cosa es que le animamos a que se enfrentara, a que planteara juicio a Pescanova, y claro, lo perdió. Pescanova en Vigo, que tiene comprado, vamos, no digo yo a los jueces, pero casi, ¿no? Evidentemente se mintió en el juicio, mintieron y no ganó el juicio, pero era nuestro héroe, o sea, se había enfrentado a Pescanova en Vigo y había luchado por lo que él consideraba, ¿no? Y eso sí, ya los hijos eran mayores, pero con el apoyo de su equipo, ¿no? De su familia. Y bueno, he destripado el final, yo ya no lo leáis, porque... Bueno, vamos a abrir juego, venga, que así hablamos más. Entonces podéis comentar alguna anécdota que tengáis con ellos, lo que queráis. Aquí los tenemos dispuestos a contestar lo que sea. O comentar experiencias personales, lo que queráis. ¿Alguno habéis leído el libro, me imagino, otros no, ¿no? Bueno, poquita gente de aquí. Bueno, todos a la vez no preguntéis, ¿eh? Que ¡fuá! No, es difícil, claro. Es difícil en una sala así, ¿no? Sí. Habla fuerte, si puedes, que atrás están un poco sordos. El libro que acaba de venir a mis manos, pues ahora, ¿no? Ahora, un poquito antes de empezar el libro. Y entonces hay tres elementos, tres personas, ¿no? Que contribuyen, que hicieron el libro. Bien, la de las ilustraciones está claro, pero yo, ojeando el libro, no sé qué parte es la de Teresa, ¿no? Porque así leyendo un poco se ve más biográfico. Pero la parte de Diego. De Diego, ¿qué está? ¿Imbricada con la de Teresa o se nota la separación? No, se nota. Se nota. Estaba mezclado, ¿no? Sí. A ver, la Al historia... final de cada capítulo hay una entrada tuya o... Sí. ¿Es así? La historia del libro... Sí, la estructura del libro. Sí, la estructura tiene que ver con la historia. Entonces, la historia del libro es que en el año 2013 Sí. yo era responsable de un curso que iba a tratar el tema de la familia. Y entonces le pedí a Teresa que diera una ponencia sobre cómo es la vida de la mujer en una familia de un marino, ¿no? Entonces ella hizo una aportación, que es la que tenéis ahí, básicamente, y esa aportación y esa ponencia, pues yo la conservé 10 años. Más o menos. Dándole vueltas 10 años a hacer algo con ella. Hubo un intento cuando el COVID, que nos decíamos los psicólogos, no, tenéis que poneros y dar un plan y tener un horario y una rutina, ¿os acordáis de eso, no? Era todo el rollo, era así, salían hasta las monjitas de clausura que nos hablaban de cómo había que hacer una rutina y tal. Y entonces yo dije, no, rutina, y me voy a poner ahora a hacer algo con esta charla, ¿no? Y entonces lo intenté y no me salió. Supongo que el virus me tengo Obnubilado. bloqueado. El caso es que, nada, lo volví a guardar en el ordenador y volví a dejarlo ahí, pero de vez en cuando le daba alguna vuelta. ¿Qué podría hacer con esto?
o qué podríamos hacer con esto. Y yo escribo normalmente un artículo en la revista de la Diócesis de Valladolid una vez al mes. Sí, una vez al mes. Entonces, llevo ya varios años haciéndolo, con lo cual tengo un poco de artículos. Y en una ocasión pensé que podía ser interesante trocear la vida de Teresa y Antonio y intercalar dentro de cada pequeño capítulo una reflexión que no es que, o sea, ¿entendés? Estaban hechas antes de que yo ya las haya intercalado, no son comentarios ad hoc a la vida o a este caso, ¿no? Entonces vais a ver los que encajan muy bien con lo que se plantea o con el trozo de vida que van contando, y hay otros que a lo mejor hay que buscarles un poco más la vuelta, ¿no? Pero lo explico un poco en el prólogo. Lo que intentamos no es, lo que intentamos es hablar de la vida y pensar sobre la vida, ¿no? Son las dos cosas, y las ilustraciones que tratan como de hacer como la síntesis, ¿no? Pero son esos dos elementos. Para la próxima edición, cuando hagamos segunda edición, ya les he propuesto que hagan un cambio en la tipografía, de manera que se vea claramente un distinto tipo de letra en la parte de Teresa y la nuestra. Es verdad que al final hay alguna sugerencia, al final de algunos capítulos, Eso. hay alguna sugerencia Es lo que va. que hago sobre el tema del que hemos hablado en ese... Pero vamos. Como pues, para las familias. Si, por ejemplo, lo lee junto al matrimonio, pues que lo puedan hacer. Si lo lee uno, también lo puede hacer uno solo. Pero bueno. Pero buena pregunta, porque yo no presenté el libro porque pensaba que había recibido más o menos el vídeo explicando esto de las tres partes, de los tres autores. Sí, pero claro. Por eso, buena pregunta, que dio oportunidad de explicarlo. Claro, estupendo. ¿Qué más? A ver, la primera fila, venga. Bueno, yo soy un eslabón fuerte de esta familia. Una curiosidad, ¿en qué año llegasteis vosotros? ¿Antes que yo o después? ¿A Santiago? A la Cruzeira. Antes teníais un casetito de nada. La primera. No, la primera, Bueno, ya fue Elena y Marisa. efectivamente, y la tercera, y nosotros mirábamos para abajo y tenía casetita, sí, una buena vecina. Sí, sí. En el año 85 fuimos a vivir ahí, sí, tenía Miguel 5 años. Claro, llegaste tú antes que yo. Sí, sí. Porque Óscar nació en el 87. Sí, sí. Entonces yo llegué un año antes de... Pero bueno, ya íbamos por allí. Sí. A la finca Agustín. Sí. Yo la conozco bien. He conocido su lucha, he conocido a Antonio. Mira, me emociono, se me pone la carne de gallina. Porque era un gran hombre, la verdad que un gran hombre, buen vecino, buen compañero de charla. Mi marido no ha venido por determinadas razones, pero quería muchísimo a Antonio, tenían una buena relación. Y lo que sí puedo decir que efectivamente a Antonio le tocó estar en la educación de sus hijos y tuvo la suerte de tener una gran mujer en su casa, que es la que se encargaba indistinto y sin quitarte ningún privilegio, porque los tienes todo. Porque criar a 4 hijos ella sola aunque él participaba a través de los correos, de las llamadas y tal, porque sí se comunicaban para tomar decisiones, pero el coraje principal de criar a unos hijos en su edad y tal es Teresa. Y sí tengo cantidad de anécdotas. La aventura, porque era una familia que eran divertidos y entonces daban luz a la Cruzeira, que eran 4 niños, y claro, arrastraban a todos los demás. Eso sí, acababan todos en mi casa. Como yo era la de abajo, y tengo muchas anécdotas de caminar hacia Alonso por ese camino tercermundista por el cual
a consumir. Sí. Porque los tuyos no, ya empezaron los ciclos y Ya teníamos pero autobús, los nativos de la Coseira iban andando. camino bajaban por la mañana, lo que dice la jornada partida, venían a comer pues camino tercermundista, bajaban otra vez por la tarde y de noche a la hora que porque los inviernos subían y también nosotros ya tuvimos el privilegio de que se abrió el colegio de los tíos y ya tuvimos la oportunidad, pero tuve el placer de conocer a Teresa, su coraje, a sus hijos, cómo los sacó adelante, esos 4, como digo yo, momentos. Bueno, Carmen, Uno que está gracias, grabando. pero quería... Muchas vivencias juntas. Sí, sí. Y de Antonio, yo tengo unos recuerdos maravillosos porque Antonio fue un gran padre, cuando tuvo la oportunidad estuvo ahí, a través de sus comunicaciones él opinaba y después llegaba y colaboraba en casa, participaba y era un artista. Hacía muebles, hacía cantidad de cosas. En la jubilación, sí. En la jubilación, o siempre que venía, siempre tenía algo que hacer, aparte de familiar, con la hermana, con toda la familia de Santiago, pero fue un privilegio tenerlos como vecinos a los dos y a los hijos y a todos. Gracias. Me gusta porque sí que está ahí. Muchas Gracias. gracias. Vamos, si hay Voy a hacer más una gente. propuesta. La Venga. siguiente presentación la hace Mari Carmen. Pero solo añadir una cosa, y es que realmente no se puede decir que los crié sola. O sea, con los vecinos, con la familia, con tal, eso forma parte también de la educación de los hijos. El que hayan, o sea, no eso de sola, pero bueno. Gracias. en la calle, en el monte. Sí, de vecinos. Muy buena relación. Venga, vamos a ver si alguno más anima. Muchas Gracias, 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 por romper Carmen. el hielo ahí, la primera fila. Muy bien. ¿Alguien que quiera preguntar? ¿Alguna cosilla más? Sí, porque... ¿Cómo lo veis por allá, por el fondo? Venga, Miguel. Alguna cosa sobre todo veremos menos aquí que tenga que ver con el diálogo. El diálogo. Sí, no sé si tratáis el diálogo dentro de su familia, si es que ese tema se trata ahí. En el libro. Sí. O sea, hay varias cosas que pueden tener que ver con eso, pero quizás más que con el diálogo, entendido como conversación, con la comunicación en un sentido más amplio. Teresa apuntaba antes el tema de las cartas, pero hay una cuestión sobre el diálogo. Normalmente entendemos el diálogo como hablar, cuando la clave del diálogo, donde reside el corazón del diálogo, es en la escucha, en la capacidad de, primero, poner atención. La atención voluntaria es un acto de amor, es decir, cuando yo te presto atención a lo que me estás contando es un acto de amor. Y cuando vengo cansado de trabajar y me cuentas cómo te ha ido el día y me paro y te escucho, ¿no? Entonces es un acto de amor. Entonces, poner atención, porque sin atención no hay más. Poner atención, la atención voluntaria es un acto de amor. Entonces, para eso requiere, o sea, esa es la base de la escucha, que en el fondo es el corazón del diálogo. No tanto la argumentación, la oratoria, la capacidad de expresarse, sino fundamentalmente la capacidad de escuchar lo que el otro dice y lo que hay por debajo de lo que dice, ¿no? Entonces, me parece interesante porque en este caso, además, o sea, Antonio no era un hombre hablador, especialmente hablador. No. Luego puedes contar. Puedes contar aquella historia de que tú le organizabas los fines de semana, o cuando venía y tal, ¿no?
hace falta ser hablador para poder establecer un buen diálogo con el otro. Es verdad que en la medida en que somos capaces de hablar y de exponer nuestro punto de vista, lo que pensamos, cómo nos sentimos, pues en esa medida el otro también le resulta más fácil de conocerlo. Pero no es absolutamente imprescindible. Lo que sí que es imprescindible es esto, ¿no? La voluntad de la atención y de la escucha para entender lo que hay en el otro. Muchas veces las palabras no ponemos la palabra adecuada, muchas veces estamos hablando y matizamos, ¿no? El otro me repite lo que yo he dicho, no, pero yo no quería decir eso, quería decir no sé qué, ¿no? Entonces, si hay ese afán y esa voluntad de comprender, es posible la escucha y es posible el diálogo. Pero puedes contar eso de Antonio. Qué malo. Todo lo que sea quedar yo mal, disfrutan. Y se dicen amigos. Bueno, cuando Antonio venía, pues siempre eso, procuraba, sobre todo cuando estaba más de 2 o 3 días en casa, que tuviera cosas que hacer, que se sintiera, bueno, pues integrado, útil, necesario, ¿no? Y tal. Eso es lo que yo barruntaba. Entonces, bueno, él venía y a lo mejor pues estaba sentado allí mirando pues para el jardín o para lo que fuera y tal, y no sé qué. Y seguía así, yo bajaba, subía y Antonio seguía ahí y yo, claro, este se está aburriendo. Pues tengo que pensar algo para que haga algo y tal y cual, ¿no? Entonces, pero esto lo hice durante bastante tiempo, ¿eh? Y entonces, mira, Antonio... Pero bastante tiempo, hablamos de años. Diego, tú cuando te pregunte... Sí, yo creo que sí, que fue mucho tiempo. Y entonces le buscaba algo, entonces Antonio iba, lo hacía, tal, cual, no sé qué, pues se marchaba, y volvía, y otra vez pensando, bueno, ya ves, tal, tal. Entonces esto sí pasó bastante tiempo, hasta que una vez estaba allí, sentado, mirando para afuera, y yo me acerco y me dice, ya no me dio tiempo a que le dijera, mira, Antonio, es que, me dice, mira, yo estoy pensando. Y dije yo, Eso es una actividad. Dice, sí, porque a mí me gusta pensar. O sea, éramos tan distintos, porque yo pienso poco, actúo mucho, y él era más pausado y pensaba mucho, ¿no? Pensaba mucho y pensaba mucho en sus hijos y en mí y tal. Y entonces, bueno, eso también hay una reflexión de Diego que a mí me ayuda mucho, porque como veis las reflexiones que hace Diego no solo son válidas para una pareja, para un matrimonio, es que son válidas para cualquier persona, pues siendo padres, siendo hermanos, siendo hijos, siendo amigos, ¿no? Y entonces, bueno, pues eso también, ¿no? El entender que el otro es otro, aceptarlo pues como es, tardé años. No sé si alguien quiere compartir algo que tardase años en darse cuenta. Y si no, pues podemos cerrar aquí, podemos aprovechar para coger libros que tenemos allí al final, autógrafos, podemos hablar con ellos. Y muchas gracias por asistir. La colaboración económica del libro, como sabéis, se hacen no para sacar beneficio económico, sino para que lleguen a la gente, es de 3 euros, ¿no? El papel y la tinta. Y como aquí no podemos vender, porque esto es un centro sociocultural, pues os pedimos que mandéis un bizum a Teresa, los que queráis, y pilléis el libro, o los que no lo tengáis. ¿Vale? Y muchas gracias. Daros las gracias a todos.